Bien, queridos estudiantes, continuando con el tema que estamos revisando sobre la diabetes en el embarazo, ya una vez que hemos identificado cuál es la definición de la diabetes y además cómo afecta en el embarazo en cuanto a las estadísticas, la epidemiología que ya revisamos la vez el día de ayer anterior, y en cuanto a cómo es que pues, hacemos un diagnóstico sobre los niveles de glucosa. Ya ven que tenemos tres formas, una que es en una forma aleatoria cuando se hacen pesquisas con una glucosa casual, o en el postpandrio de 2 horas, o cuando lo hacemos una curva de tolerancia a la glucosa, que también la vamos a ver como por las pruebas de tamizaje más adelante. Bien, una vez que tienen ya su paciente identificada como diabética y está embarazada, la doctora White hace una clasificación de acuerdo al impacto que se va a tener. Ustedes saben que la evolución de la diabetes va dependiendo del tiempo que se ha instalado en un paciente a tener daños vasculares y neuropatías a futuro. En algunos pacientes es más a corto, mediano o largo plazo. Estamos hablando de cuando entre más tiempo tiene un paciente de ser diabético, va a tener más probabilidad de tener daño a nivel vascular, y dependiendo del órgano que se esté afectando allá a nivel de macro, entonces vemos qué impacto clínico va a tener. Entonces establecemos que primero una clase de tipo A. Esta típicamente no es insulino dependiente, y esta la vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuando hablemos la clasificación de Frenkel. La clase B es una diabetes que se ha desarrollado cuando el paciente tiene más de 20 años de edad y que tiene menos de 10 años de ser diabético. Entonces sabemos que entre más edad tiene un paciente al momento de aparecer la diabetes y menos de 10 años, el impacto vascular es menor. Entonces esto sería una clase B, donde la repercusión vascular que va a tener este paciente pues todavía no es tan importante ni tan severo. En cambio, una clase C es una diabetes que ya se desarrolló entre los 10 y los 19 años de edad de estas mujeres, y que ya ha cursado con una evolución muy larga de ser diabética entre 10 a 19 años, pero que todavía en la macrocirculación no tiene complicaciones, aunque puede ser que ya a nivel de microcirculación sí existan. Hablando de una clase D, estas son mujeres que ya han tenido una diabetes de una aparición antes de los 10 años, o han tenido una diabetes de ya más de 10 años de evolución, que se conocen ya como diabéticas, y ya existen daños vasculares. De tal forma que ya una clase F es una paciente que ya tiene falla renal, ya tiene nefropatía, o la clase R cuando ya hay una afección de la retina, una retinopatía diabética. Y una clase T, hablamos de pacientes que han sido sometidos ya a trasplantes de riñón. Y una clase H es cuando ya han tenido un impacto a nivel de corazón, y esta arteriopatía coronaria o otra cardiopatía ya se conoce en estas pacientes. Esta clasificación A que les hablaba al principio es una clasificación de Frenkel, que habla sobre estas pacientes que son diabéticas durante el embarazo, que no se conocen diabéticas antes de la semana 20-24 de la gestación, y que van a cursar por el embarazo, y que este embarazo induce la aparición de una diabetes. Hay 3 grados, el grado Frenkel A1, donde manejan una glicemia en ayunas de menos de 105, una A2, donde manejan de entre 105 y 129, y una B, donde esta ya tienen más de 20 años de edad y menos de 10 años de evolución de tener antecedentes de diabéticas. ¿Cuál es la diferencia? Habitualmente las A1 terminan el puerperio y dejan de ser diabéticas, pero corren riesgo de que a futuro van a ser diabéticas de tipo 2. En cambio, las A2 puede ser que en menos de 2 o 3 años, si siguen obesas, si siguen teniendo embarazos repetitivos con descontrol metabólico, terminen por ser diabéticas a muy mediano plazo. En cambio, las tipo B, esas son pacientes que son diabéticas inducidas por el embarazo,
pero que una vez que termina el embarazo y el puerperio continúan siendo diabéticas ya tipo 2. Una diabetes que se inicia durante el embarazo, después de la semana 24 en adelante, o en el puerperio, y que continúa ya siendo la paciente diabética para el resto de su vida, ¿sí? La otra clasificación más coloquial, más conocida para el lenguaje de los endocrinólogos, es de clasificar la diabetes. Acuérdense, pues la tipo 1, que es la insulino dependiente, que es la de las formas de los pacientes muy jóvenes, que habitualmente estos pacientes diabéticos tipo 1 muchas veces tienen una mortalidad muy alta desde la etapa infanto-juvenil, y si llegan a ser adultos con una serie de cuidados, pues tienen una fertilidad reducida. Muchas de estos pacientes son estériles, pero llevando un buen control metabólico, bueno, estas tipo 1 sobreviven, llegan a la etapa adulta, a la etapa fértil, y sí logran ser fértiles, pero van a tener unos embarazos bastante complicados, porque acuérdense que el control de las diabéticas tipo 1 son una de las más difíciles y son insulino dependientes, y que son muy tendientes a desarrollar cetoacidosis a la menor provocación metabólica. La tipo 2 es la más usual, la que tiene una base genética, la que vemos cuando ya ha habido un síndrome metabólico previo, haber sido en la etapa de ese embarazo, en la vida fetal, un feto de haber vivido en una madre diabética, por ejemplo, u obesa, que maneja cifras de glucosa altas, y que ya desde la etapa fetal se crea un producto macrosómico que posteriormente se va a hacer el futuro niño obeso, y luego va a ser el futuro adulto con síndrome metabólico. Y que bueno, es de esperarse que con el tiempo, bueno, pues los factores que se van desencadenando aparezcan por desarrollar la diabetes tipo 2, ¿sí? Y hay otras tipos específicos, como las que son virales, que afectan al páncreas, las de tipo inmunológicas, como las parotiditis en los niños, que pueden desarrollar en forma cruzada también una afección contra el páncreas en forma inmunológica. Y el tipo 4, que es el grupo de las mujeres que no son diabéticas, pero tienen una carga teniente muy alta, como los factores de riesgo que ya mencioné en la clase anterior, y que posteriormente en la etapa 24 28 de la gestación adelante puede desarrollar diabetes gestacional. Ya vimos la clasificación de Frenkel, dependiendo de qué glucosa manejan en ayuno, menor a 105, menor a 125 o mucho más altas, y que va a ser A1, A2 o B, y que su futuro al terminar la gestación, pues cuál va a ser, ¿sí? ¿Qué efectos se espera que tenga el embarazo sobre la diabetes? Bueno, obviamente que el embarazo por sí mismo es diabetogénico, es decir, es una necesidad del embarazo, acuérdense, por el lactógeno placentario y los mineralocorticoides, tanto maternos como placentarios y como fetales, que se están produciendo en una forma muy elevada, tienen un efecto contrainsular, es decir, contra la insulina, y no es un efecto de antagonismo uno contra otro, sino que son lo que se llama un antagonismo farmacológico, es decir, por un lado es lactógeno placentarios, mineralocorticoides hacen que existan más niveles altos de glucosa en sangre, y eso es un efecto fisiológico porque la placenta trata junto con el lactógeno placentario, está produciendo, de que se garantice que la placenta siempre disponga en sangre materna de glucosa para darle al feto. Acuérdense que el feto es dependiente 100% de glucosa y oxígeno. Entonces, para asegurar esto, el lactógeno placentario, una de las tantas funciones que tiene, la más importante, y por eso se llama de esa forma lactógeno placentario, para producir niveles altos de glucosa disponible en sangre. Y este efecto pues es contrario obviamente al efecto que tiene la insulina, que al contrario, esta tiende a bajar los niveles que hay en sangre, metiendo la glucosa dentro de las células. Entonces es un efecto farmacológico contrainsular, unas lo elevan y el otro trata de bajar. Entonces eso sucede de una forma normal, pero en un efecto de una paciente que tiene problemas para manejar esta intolerancia a los carbohidratos, obviamente que pues este efecto contrainsular que tiene el lactógeno placentario es más poderoso contra lo que puede tener la insulina, que se queda corta para manejar esta glucemia.
y de eso explica por qué tenemos glucemias tan altas en el embarazo. Entonces, pues obviamente que si la paciente ya es diabética o tendencia a desarrollar diabetes, el embarazo es una oportunidad para la que iba a ser diabética a futuro en 10 años, pues ahora se adelanta 10 años ese futuro y se instala la diabetes ahora. Por eso insistimos mucho que las mujeres no tengan que tener un embarazo tras otro, tras otro, sin respetar los periodos intergenésicos. Con 3 años entre un embarazo y otro es un buen tiempo para que metabólicamente la paciente pueda manejar adecuadamente sus glucosas. Entonces, por eso el tener embarazos repetitivos y tener obesidad y todos los factores que vimos más, raza mexicana, obesidad, peso arriba de 90 kilos, un índice de masa corporal de más de 27 kilogramos por metro cuadrado de superficie, pues son los factores que se tienen. Y además, si esta paciente es hija de una madre diabética, pues entonces eso está hablando de que un futuro que iba a ser diabética la paciente, pues ahora se va a adelantar la aparición de esta diabetes. Otra cosa que también es que durante el embarazo la paciente que es diabética va a requerir más insulina, porque obviamente tiene dos territorios que manejar, tanto el territorio materno como el territorio del microambiente donde está el feto. Entonces se requieren más dosis de insulina, entonces de esa forma está afectando también el embarazo o la evolución de la diabetes. Hay mayor glucosuria, y al tener mayor glucosuria, obviamente que sabemos que esto va a predisponer que la paciente pues tenga un medio de cultivo en su orina para tener entonces infección de urinarios, lo cual es un efecto predisponente para la urosepsis, y sabemos que es la complicación médica más frecuente y que está acompañando a todas las complicaciones que se instalan en el embarazo. Y hay mayor tendencia a desarrollar cetoacidosis por el embarazo mismo, porque pues, hay muchos efectos catabólicos que se están dando en el ambiente del fetal y materno, y obviamente que pues la paciente que tiene problemas para manejar este metabolismo de los carbohidratos pues va a tener que entonces tener muchas sustancias tóxicas que estar eliminando y presenta mayor riesgo de cetoacidosis. Y las lesiones diabéticas que se iban a presentar a 10 o 20 años después, pues cada embarazo no bien controlado de sus niveles de glucosa, un pobre control metabólico, ofrece que entonces estas complicaciones que iban a aparecer dentro de 10 años se adelantan y se presentan ahora, cuando un embarazo metabólicamente no está bien controlado, ¿sí? Entonces esos son los efectos que va a tener. Pero la diabetes también va a afectar la evolución obstétrica, y como vemos, pues obviamente que cuando son pacientes ya diabéticas en estas pregestacionales tipo 1, tipo 2, pues un 25 a 30% de estas diabéticas cursan con infertilidad, es decir, van a tener abortos de repetición o productos óbitos o malformados, o simplemente con esterilidad, que no se pueden embarazar. Entonces, pues ya es un factor de riesgo pregestacional. Y el 50% de las mujeres diabéticas van a desarrollar polidramios, lo cual nos establece mayor riesgo, como ustedes lo recuerdan, de esa sobredistensión uterina, que nos va a dar partos pretérmino, ruptura de membranas, con la consiguiente prematurez para el feto, y a futuro, una vez posparto, pues esa sobredistensión, recuerden que es un factor también muy importante para la hemorragia posparto y primera causa de muerte en las mujeres. Entonces, si se dan cuenta cómo una cosa pues va haciendo la pequeña bola de nieve, que al ir bajando va creando un efecto mayor de riesgos, ¿sí? El feto va a tener también una glucosa alta, entonces este feto va a tener que, desde la semana 16, el páncreas fetal, que fisiológicamente ya comienza a producir niveles pequeños y cada vez semana más creciendo de su propia insulina. Entonces, al feto tener mayor carga de glucosa, porque está pasando por efectos osmóticos del plasma materno al plasma fetal a través de la placenta, entonces este feto está manejando más niveles de glucosa, entonces lo único que está haciendo es que requiere de más insulina, y al tener más insulina y más glucosa, entonces entra más glucosa a sus células, y eso crea que él crezca y crezca más, y crea esa fetopatía diabética, o sea, un efecto macrosómico. Y los efectos de un efecto macrosómico, pues obviamente que hace que el feto orine más, tenga más riesgo de polidramios. Entonces polidramios más feto grande macrosómico hace que se presenten partos pretérmino, ruptura de membranas y atonía posparto.
Ven cómo todo se va eslabonando de una manera. Y otra complicación muy grave es que se presentan enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo más frecuentes, es decir, todas las diabéticas se asocian con un 20% más de riesgo de desarrollar diabetes más preeclampsia. Y recuerden que la preeclampsia es la segunda causa de muerte en mujeres embarazadas. Entonces ven cómo tiene la diabetes, induce factores de riesgo para desarrollar hemorragias obstétricas y muertes para el feto por la prematurez extrema que se va desarrollando y fetos malformados, y la hipertensión, lo cual también esta hipertensión, recuerden, nos obliga en forma iatrógena a terminar el embarazo antes de que llegue a ser más grave la hipertensión y muera nuestra paciente. Entonces eso hacemos una prematurez inducida por el manejo mismo de la preeclampsia. Entonces dense cuenta cómo tanto la diabetes afecta al embarazo como el embarazo afecta a la diabetes. Y por tener productos macrosómicos y polidramios, entonces hay problemas para que este feto al final del embarazo se pueda acomodar. Recordando lo que les he insistido en trabajo de parto, donde el contenido se tiene que adaptar al continente. ¿Y qué va a suceder? Entonces que tenemos más riesgo de presentar, por lo mismo del polidramios, dificultad para que el feto se encaje hacia la pelvis verdadera y desencadene el trabajo de parto. Y por lo mismo de su tamaño va a presentar distocias de presentación, como son los pélvicos, o presentaciones compuestas. Y bueno, entonces esto condiciona que en un tema que desarrollaré posteriormente hablaré sobre el trauma obstétrico, y recordarán en este momento que productos grandes van a ser partos más difíciles, y a la hora de extraerlos por un canal del parto puede tener entonces distocias del pasajero. Recuerden que así clasificamos las distocias de conducción o del canal o del pasajero. Entonces aquí si el pasajero es grande va a desarrollar una distocia, y esto lo pone en riesgo de tener lesiones craneales, lesiones de elongación de plexos braquiales, lesiones de fracturas de clavícula, de húmero o de pelvis y de fémur. Entonces, si se dan cuenta, es esto. Más aparte, los riesgos para la madre de su canal del parto de desencadenar también mayor propensión a desgarros vaginales. Y el sistema inmunológico también está comprometido en estas pacientes. Entonces, obviamente, la urosepsis y las candidiasis son a la orden del día, dos infecciones muy frecuentes. Entonces, cervicovaginitis más urosepsis, pues son dos complicaciones que se presentan muy frecuentes en las diabéticas. Y recordarán que entonces esas dos son las causantes, la mayor parte de los síndromes de aborto y de las pérdidas fetales y de los partos pretérminos, de las rupturas de membranas y de las muertes fetales. Entonces, pues no hay que menoscabar que estas pacientes hay que estarles buscando siempre estas dos infecciones. Bien, y en forma adicional, en la boca, esta hiperglicemia causa mayores caries en las pacientes, y esto es otro tercer foco infeccioso muy usual en las mujeres embarazadas diabéticas. Entonces recuerden, cervicovaginitis, urosepsis y la cavidad oral, donde hay otro fuente de foco infeccioso. En el feto tenemos una mortalidad elevada de un 20% más, un riesgo de pérdidas en abortos un 20% más, y la mortalidad neonatal, es decir, nacen vivos pero nacen con un riesgo de morir en los primeros 28 días, también bastante elevado. La madre cursa con hipoglucemia o cetocidosis diabética, se presenta más frecuente la aparición más precoz de retinopatía y de nefropatía. Y bueno, entonces sí hay que tomar en consideración esto. Antes de pasar al tratamiento, entonces es recapitular que ya hemos clasificado el día de hoy a la paciente diabética dependiendo de cuánto tiempo lleva de aparición su diabetes, cuántos años se ha instalado la diabetes en ella y a qué edad le ha aparecido. Entre más joven se es y entre más años se tiene de ser diabética, la clasificación va aumentando a ser grados más severos. Habitualmente nuestras macroso de pacientes aquí en Aguascalientes son diabéticas tipo 2
y que están clasificados casi siempre en A, en B o en C, que son las que suelen desarrollar más fetos grandes y muchas complicaciones infecciosas. Poco vamos a ver pacientes que tienen retinopatía o que tienen nefropatía o ya tienen falla cardíaca y que además de ser diabéticas, pues, con toda esta serie de daños, es el colmo que se estuvieran embarazando. Pero bueno, podemos enfrentarnos a esos casos, ¿sí? Adelantándome ya finalmente para ver el manejo de estas pacientes, de los tips que tenemos que hacer en el primer nivel es siempre identificar primero la diabética, y un solo médico de primer contacto no es suficiente para manejar una paciente con un desorden metabólico. Aquí tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene un nutriólogo, una enfermera, un médico de primer contacto, un médico ginecólogo que va a resolver las complicaciones obstétricas, y además un endocrinólogo que tenga una gran experiencia sobre diabetes y embarazo, porque la diabetes se comporta y se maneja muy diferente a cuando no se tiene un embarazo en una paciente, ¿de acuerdo? Entonces aquí la pauta es primero dieta y ejercicio, y la meta es mantener nuestra paciente normoglucémica. La meta es tenerlas abajo de 105 en glucosa en ayuno y con una hemoglobina glucosidada entre 6 máximo 7. Cuando tenemos estas pacientes así, con esa glucosa basal en ayuno, y las tenemos con una hemoglobina glucosilada entre 6 y máximo 7, podemos decir que llevan un control metabólico. Entonces esa es la meta. Entonces el ejercicio y la dieta es la combinación que tenemos que hacer en primer nivel, y enseñar a las pacientes y enseñarnos nosotros para enseñarles a ellas cómo es el ejercicio que puede desarrollar una mujer embarazada para que le ayude a el manejo metabólico de los carbohidratos, y cuál es aparte de la dieta y el ejercicio, para poder llegar a la meta. Dice el adagio que si dieta y ejercicio no llegan a meta, entonces usaremos la tercera, que son los hipoglucemiantes, que es la tercera línea. Entonces fíjense bien, a veces pensamos que el control médico es lo más importante, dando medicamentos para sentirnos que estamos en un buen plan médico. Pero hablando de diabetes, hablando de embarazo, dieta y ejercicio, tenemos donde el 80% de las mujeres diabéticas embarazadas se controlan básicamente con esto, teniendo muy buena dieta, con un buen enfoque, un buen apego, una buena adherencia, y aparte su ejercicio de tipo cardiometabólico óptimo para una mujer embarazada. Entonces esto nos va a llevar a estas metas. Y en los casos en los cuales no consigamos la meta, bueno, entonces será el endocrinólogo y el obstetra, el perinatólogo, los que se encargarán de hacer el manejo de control farmacológico. Básicamente hablamos de metformina y hablamos de insulinas. Estas dos hipoglucemiantes, tanto las orales como la metformina y las insulinas, que generalmente usamos la rápida y la NPH en la mayor parte de los casos, pues bueno, eso se van a tratar de ajustar, pero ya será un asunto de segundo nivel de atención médica. Entonces, enfocándome en el primer nivel de atención médica, será la siguiente sesión en que estaré con ustedes hablándoles sobre esto. Espero que esto haya sido lo más claro posible, y abriremos un foro en otro momento para aclarar todas las preguntas que se puedan surgir y sus comentarios que se pueden escuchar. Muchas gracias.